Uno de los grandes cineastas del panorama actual, Sean Baker, estuvo la pasada semana en el Festival de Las Palmas de Gran Canaria. Allí pudimos hablar con él de Red Rocket, una frenética tragicomedia protagonizada por una estrella del porno acabada, Mikey Seaver, y Strawberry, una joven de 17 años enamorada de él. Para Mikey, Strawberry puede ser la llave que le abra de nuevo las puertas del éxito. Red Rocket nace de la investigación que llevé a cabo para Starlet, una película que hice en 2012. Exploramos el mundo del cine de adultos en Los Ángeles y descubrimos un arquetipo que nos fascinó. Hombres que viven del talento femenino en el porno. Tienen un nombre, Suitcase Pimp. Un pavo con mi talento y mis capacidades. Soy imparable en todo. El universo está de mi parte, tío. Mikey responde a ese arquetipo. Todos ven el mundo de la misma manera. Son egoístas, narcisistas e influyen negativamente en los que les rodean. Son supervivientes de la desesperación, con personalidades muy complejas. Hay algo que te engancha a ellos, porque son muy charlatanes, muy divertidos. Me sorprendí a mí mismo riéndome de lo que me contaban, y luego llegaba a casa y me atormentaba. ¿Por qué me he reído? ¿Por qué resulta tan divertido? Y me daba cuenta de que había sido manipulado por su encanto, por su carisma. Y eso es lo que he querido hacer con el público, ponerle en la misma situación que yo viví, que se rían de lo que están viendo en un momento y que al momento siguiente se sientan incómodos por haberse reído. Le voy a ser sincero, soy actor porno. ¿Cómo dice? ¿Por qué has vuelto, Mr. Hollywood? ¡Mikey! ¡Bienvenido, tío! Una vez más, Baker construye una película hermosísima visualmente, en la que hay lugar para la risa, la sorpresa y la indignación. Brillantes en la forma y humanistas en el fondo, las películas de Sean Baker rebosan autenticidad. La vida es compleja. No quiero hacer películas en las que todo sea blanco o negro. Su cine nos fascina por su belleza formal, por la irresistible mezcla entre pesadilla y cuento de hadas. Y nos conmueve por ese conjunto de personajes a los que sentimos tan cercanos, aunque no tengamos nada que ver con ellos. Para mí lo más importante es contar con un personaje central fuerte, que quieras caminar con sus zapatos, que te compense gastar tu tiempo con él. Y me gustan los temas de los que Hollywood se aleja. El sueño americano no funciona para todo el mundo. Creo que en la mayoría de los casos es una falsa promesa. Mucha gente no tiene acceso al sueño americano. Mucha gente no tiene acceso a la gran economía y sobreviven buscándose la vida en la economía sumergida. Ese tema está presente en todas mis películas. ¿Dónde estabas? En un pueblecito muy pintoresco que se llama ¿A ti qué coño te importa? Espero que te lo pasaras de puta madre. Creo que es importante que los espectadores tengan sus propias ideas y sus propias opiniones políticas. Odiaría convertirme en un predicador que adoctrina sobre ética y política. Pero me parece importantísimo situar las historias en su lugar y en su época. En este caso, la historia se desarrolla en 2016. Era verano y éramos felices. Pero ver fragmentos de la campaña de Trump para las presidenciales nos pone los pies en la tierra. ¡Dale una hostia! Eres persona non grata. La localización es un personaje más de la historia. Queríamos una pequeña ciudad industrial de Texas. Es difícil negar el poder de ese paisaje. Te sientes rodeado. Es como estar en un planeta refinería. Puedes enfocar tu cámara allá donde quieras y el paisaje siempre será fascinante. Paul Verhoeven es la gran influencia de mi adolescencia. La primera película que vi de Verhoeven fue Robocop a los 16 años y sentí que mi vida cambiaba. Fui creciendo, aumentó mi cinefilia y exploré su filmografía holandesa. Me gusta todo, incluida Benedetta. Me inspiró mucho cómo se aproxima a la sexualidad, con total desinhibición. Pero al mismo tiempo es muy profundo. Sus personajes tienen una intensa vida sexual y eso es algo que no solemos ver en el cine americano. Retratos tan descarnados. Delicias turcas fue calificada como sexploitation en Estados Unidos, pero es mucho más compleja que lo que entendemos por películas sexploitation. Retrata la relación sexual de la pareja protagonista de una manera que no se limita solo al aspecto erótico. Profundiza en la psicología del sexo en muchos sentidos. Me fascina su estilo. No le asusta la controversia. Siento muchísimo respeto por él. Es el director que me gustaría llegar a ser.